El Evangelio Eterno. ¿Qué es esto del Evangelio Eterno? El último mensaje de Dios para esta generación. Si quieres saber más sobre esto y el estudio del folleto de escuela sabática para este trimestre, especialmente para la lección número 3 titulada El Evangelio Eterno, no te muevas ni un poquito. Aquí estamos, amigos, hermanos, una vez más con el estudio de la escuela sabática, un material muy interesante, vital para la salud espiritual de la iglesia, para la visión, el propósito por el cual somos adventistas, el mensaje de los tres ángeles. Y hoy vamos a estar estudiando el Evangelio Eterno, que es parte del primer mensaje. Así que invitamos a que comparta, suscriba, comente. Y por qué no también ores por nosotros y este trabajo que estamos haciendo para honra y gloria de Dios y edificación de la iglesia. Así que quédate con nosotros. Muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, reunidos los tres. Un placer, un placer. Vamos a orar. Pues, oramos. Amante Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque entendemos que a través de ella tú quieres hacernos volver, oh Señor, a tu camino, a tu voluntad, Dios. Permita que hoy, estudiando este tema tan impresionante, el Evangelio Eterno, podamos entender la esencia de él, oh Dios, y compartirla con nuestros amigos que nos ven. Que esta palabra puedan ser de bendiciones, oh Dios, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio Eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Un verso bastante impresionante, tomando en cuenta que el fundamento de la iglesia adventista, más que el fundamento, porque estamos fundamentados en el santuario y en los pilares, pero el centro del mensaje adventista es el Evangelio Eterno y el mensaje específicamente de los tres ángeles. Y si hay una razón por la que el adventismo ha decidido que este Evangelio llegue a todo el mundo, es por el mandato del primer ángel de que toda la tierra, todo pueblo, toda tribu, toda lengua debe escuchar, ¿qué cosa? El Evangelio Eterno. Y este Evangelio consiste en el sacrificio de Jesús hecho por nosotros. O sea, y es bueno que seamos puntuales en las cosas, porque cuando hablamos de este Evangelio eterno, a veces se da la idea de que es algo que ha existido siempre, ¿verdad? O que va a existir siempre, porque esa es la palabra eterno, eso es lo que significa algo para siempre, o que ha sido desde siempre. Por lo tanto, cuando hablamos de Evangelio, casi siempre la gente piensa que Evangelio es algo transitorio, que es algo común y que es algo que en un momento va a terminar. No, este Evangelio es eterno porque está basado en el amor de Dios. Y como está basado en el amor de Dios, es eterno. Porque el amor de Dios, ¿para cuándo es? Es para siempre. ¿No? Así que este Evangelio, este ángel lo que abre es la mente al amor de Dios por la raza humana. Esto es triple mensaje evangélico. Lo primero que habla es del amor de Dios hacia nosotros como sus hijos. De allí que es importante que cuando nosotros predicamos el mensaje de los tres ángeles, el primer enfoque debe ser el amor de Dios hacia nosotros, para que no nos polaricemos hacia el lado solamente de la escatología, sino que también esté involucrado en la experiencia de nosotros con Cristo Jesús. Así es, me llama la atención que este evangelio pues no está limitado a un grupo, a un país, a una nacionalidad, ¿verdad? Sino que el mismo versículo, el versículo de memoria, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6,
dice que este evangelio es para toda nación, toda tribu y toda ley. Es decir, para todos los que habitan en la tierra. Todos tienen que conocer, lo que resaltaba Alfonso, el amor de Dios, la manifestación de ese amor hecho acá, ¿sí? Que es el medio que el cielo estableció para que cada uno de nosotros pueda tener parte con Él en el reino de los cielos. Amén. Y es por eso que este evangelio es trascendental e importante para nosotros en estos tiempos en los que vivimos. Y esto parece una copia de lo que ya Jesús había dicho en Mateo capítulo 28. Claro, exactamente. ¿Verdad? Así o sea, es. miren, este evangelio me encanta cuando Jesús especifica. Incluso el mismo Pablo dice, miren, pueden haber gente por ahí predicando y diciendo cosas, pero si no es no funciona. de repente muchas personas dirían, y todas las iglesias no predican al mismo Dios, no predican todo lo mismo, no. No, exactamente. No, lamentablemente no. Aunque mencionen el nombre de Jesús. Así es. Aunque mencionen el nombre de Jesús. Y lo interesante es que el libro de Apocalipsis, en la voz del primer ángel, le da un apellido al evangelio. Y le dice, evangelio eterno. Exactamente. Oye, hay algo que mencionar, que nosotros como iglesia tuvimos una probadita de este mensaje. Tuvimos una probadita del evangelio eterno. Sí, de este mensaje del primer ángel, en la persona de Wagner y Jones. Perfecto. 1888. Okay. Donde ella se le preguntó que si lo que estos muchachos estaban predicando era el mensaje del tercer ángel. Y ella dijo, sí, este es el mensaje del tercer ángel. Porque estaba iniciando exactamente ¿con qué? Con volver a Cristo. Con volver nuestras vidas a Cristo, con consagrarnos a Cristo, con despojar nuestro yo y creer en la victoria sobre el pecado que nos ofrece Cristo. O sea que, por el ejemplo que estás poniendo, no todos estarán de acuerdo con el evangelio eterno. Definitivamente. Porque aunque nos dieron una probadita del evangelio eterno, el mundo no quiso aceptar esta probadita, y muchos dentro del adventismo, principalmente grandes dirigentes, tampoco quisieron aceptar la justificación por la fe. Exactamente. Porque es un evangelio desafiante. Porque es más fácil tú vivir un evangelio relacionado con el pecado. Es mucho más que fácil. es distinto a tú vivir en el evangelio separado del pecado. Que es la diferencia entre este mensaje que dijo Jesús, este evangelio, y los otros evangelios que andan por allí. Que los otros evangelios lo que están es predicando a Jesús, pero no separado del pecado. Sino que de vez en cuando tú puedes, es así, aquí, allí. Pero este evangelio que dijo Jesús es, el que peca, como dijo Juan, es del diablo. Así es. Un libro de esperanza lleno de gracia. ¿Cuál libro sería ese? Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Yo creo que sería cualquier otro libro menos Apocalipsis. Porque la mayoría de gente ve en Apocalipsis un libro de bestias, símbolos, inentendible, inexplicable. No es para nuestro tiempo, solo los dirigentes religiosos pueden explicar Apocalipsis. Y entonces aquí me presenta Apocalipsis como un libro de esperanza y lleno de gracia. ¿Cuáles son las muestras que me puede dar este libro para referirse a esperanza y gracia? Dice al que venciere. Al que venciere. Yo estoy a la puerta y llamo. Perfecto. Habla en el capítulo 12 de salvos y perdidos. Y también dice, yo vendré. Sí. O sea, y viene pronto. O sea, el libro de Apocalipsis es un libro que tiene tantas promesas que nos alientan a seguir hacia adelante. Por eso es un libro de esperanza. Y por otro lado podríamos considerar incluso las profecías, que es como que a lo que la gente le tiene más temor, ¿no? Y que no quieren introducirse en ella porque figura, signo, etcétera. Sin embargo, a través de la profecía el Señor nos muestra lo mucho que nos ama. ¿Tú te imaginas que alguien te muestre lo que va a acontecer antes de que... Para que tú evites. Para que tú, o sea, de alguna manera tomes precaución ante eso y te prepares para eso que va a acontecer. Eso es increíble, nadie hace eso por ti, ni tu padre. Tus padres te dicen, te crían, están contigo durante el desarrollo, pero ellos no saben cómo va a ser tu vida, ni lo que va a pasar en tu vida. A diferencia de Dios, Dios sabe todo lo que va a pasar con el futuro y con nuestras vidas. Y Él dice, como yo sé lo que va a pasar, miren, yo quiero que ustedes consideren esto. Y nos muestra eso a través de figuras y signos, sí. Pero la intención es que nosotros nos interesemos por eso, que Él sabe qué va a acontecer. ¿Para qué? Para que estemos listos, para que estemos preparados. Sin embargo, ¿nosotros qué hacemos? No queremos tener parte con eso. Porque simplemente no entendemos, pero no hacemos un esfuerzo por saber
realmente qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de eso. Exactamente. Y el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, la revelación de Dios a su pueblo. Así es. Entonces, ¿cómo es que me dicen, mira, no, lea el libro de Apocalipsis, que lea los evangelios? Es que el libro de Apocalipsis es evangelio. Exactamente. Lo que pasa es que esa simbología era común para cuando Juan hablaba. Perfectamente. No era una simbología extraña. Es extraña para nosotros porque no estamos relacionados con la simbología. Pero si fueran símbolos de nuestra época, oye, simplemente estudiar un poco qué significa la simbología para entender un poco el mensaje. Eso es todo. Y que esa simbología es explicada en la misma Biblia. El que estudia la Biblia, el que estudia el santuario, el Antiguo Testamento, de manera inmediata entiende toda la simbología del libro de Apocalipsis. Es un asunto de estudio. Lo que pasa es que la mayoría dice, no, ya no estudien más el Antiguo Testamento porque eso era para los israelitas, ahora solo es el Nuevo Testamento. Pero es que el Nuevo Testamento no tiene su base en sí mismo, sino que su base está en el Antiguo Testamento. Y no solo eso, sino que tú notas que los que utilizan esa expresión omiten el libro de Apocalipsis. Exacto, al colmo. Evangelio eterno, que es la parte del lunes, tiene 4 puntos interesantes a resaltar. Primero, somos justificados gratuitamente por la gracia. Segundo, la gracia es una declaración de justicia de Dios, lo mismo que se hablaba en 1888. Claro. Tercero, la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por la fe. Y cuarto, Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. Todo esto, estos 4 puntos, al final es justificación por la fe. Exacto. El mensaje de 1888, Waggoner y Young, y que no se quiso. ¿Por qué no se quiso entender esto? Porque es más fácil. Es mucho más sencillo hacer sacrificio para ganar la salvación, porque cuando yo hago sacrificio me gané la salvación y puedo seguir la vida de pecado. ¿Cuál es la situación con justificación por la fe? Es gratuito, yo no tengo que hacer nada, Jesús lo hizo todo por mí, acepto a Jesús, pero de ahí en adelante tengo que empezar a vivir una vida sin pecado, fuera del pecado, porque ahora el Señor me ha salvado. Y esta es la parte interesante del Evangelio eterno. Ahora bien, hay una historia de gracia, la parte del martes. Una historia de gracia. ¿Cuál es esta historia de gracia? No es nada más y nada menos que el plan de la redención. Exactamente, el plan de salvación dada desde la fundación del mundo. Antes de que el hombre pecara, ya el plan estaba hecho. Exacto. Porque Dios se anticipa. Como Él puede ver más allá que nosotros, Él se anticipó a la necesidad del hombre. O sea, y ante esa declaración pueden surgir muchas preguntas de que por qué Él sabía, no intervino. Y ahí entra lo que hablábamos en la lección anterior sobre el tema de libre albedrío. Si Dios le dice a Adán y Eva lo que iba a pasar, podía entrar en el tema de la manipulación para los que obedecieran. Miren, es que ustedes si no hacen así, le va a pasar esto y esto y esto. No, yo les digo, no coman porque si el día que coman ciertamente morirán. Le dijo lo que le iba a pasar y lo dejó ahí. Más nada. Él no le dijo lo que había detrás, un plan de salvación para ellos, y Dios le tenía esa sorpresa. Era un plan de amor que Dios tenía para nosotros como seres humanos, más sin embargo, ese mismo plan de amor lo tiene hoy mismo para nosotros. Y nosotros estamos en la misma. Ahora, tenemos, por así decir, más evidencia que Adán y Eva de lo que el pecado puede hacer. Porque tenemos en el mundo lo que está pasando. Por lo tanto, esta historia de gracia es más propicia para nosotros. Amén. Claro, hay que resaltar que esa historia de gracia aún no concluye. Aún no Esa concluye. gracia. Estamos escribiendo la historia. Exactamente. Y que el Señor nos ha dejado, ha dispuesto todo para que nosotros seamos merecedores de esa gracia, para que vivamos conforme a ella y para que nosotros valoremos todo lo que Él ha hecho dentro del plan de redención para beneficio nuestro. Así es. Y hay algo interesante aquí que es parte del mismo Evangelio eterno. La mayoría de los evangelios que andan por ahí, que están siendo predicados, esa historia terminó con Jesús en la cruz del Calvario. Exacto. Así es. Para nosotros, el Evangelio continúa porque Jesús sigue trabajando en este momento, que es lo que presenta el Evangelio eterno.
Eso es lo que presenta. Exactamente. O sea, la realidad de un proceso, de plan de salvación, es lo que muestra el inicio. La diferencia con nosotros, los demás pueblos cristianos, es que la consumación del plan de redención no ha terminado. No ha terminado. Y que ese evangelio eterno es porque la salvación es un asunto eterno. ¿No? Y que esta historia de gracia comienza en el cielo, no en la tierra. Exactamente. Y a diferencia, cualquier iglesia puede hablar del sacrificio de Jesús, pero solamente puede hablar desde el nacimiento de Jesús, de María a la cruz. Y de ahí no puede pasar. Exacto. La diferencia con nosotros los adventistas y la presentación de esta historia de gracia es que nosotros podemos presentarlo desde antes de la caída del hombre hasta la restauración de todas las cosas. Exacto. O sea, podemos hablar de una historia completa, no solamente de una escena. Y eso lo muestra el último párrafo de esa lección del martes. Dice, el Evangelio eterno no solo habla del pasado y del presente, sino además es la base de un futuro con esperanza. Habla de vivir eternamente con aquel cuyo corazón sufre por poder estar con nosotros para siempre. Es Interesante. Es el fin. Al final, esa es la historia de gracia. Ir por todo el mundo. Esa es la lección del miércoles. Es un mandato. Ir por todo el mundo, es un imperativo. O sea, como dice el pesado de toda la gente, todo cristiano que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Muchos, bueno, el cristianismo moderno tiene como perspectiva que se le paga a personas para que sean misioneros. Se le paga al pastor para que predique. Y ya yo no tengo más que ir a la iglesia y recibir que la gente me dé evangelio porque yo pago para eso. Yo pago para eso. ¿Sabes qué pasó? Es que nosotros perdimos el sentido de movimiento y nos metimos en los templos. Simple. Y cuando tú te metes en el templo y que ya tú simplemente eres templista, que nadie te saca de ahí, ya tú no quieres salir a la calle, ya tú no quieres predicar, no sientes esa responsabilidad porque ahora tú eres un consumidor del evangelio, simple consumidor del evangelio, pero no eres un dador. Y Dios no está llamando a simples consumidores. No, Dios llama a personas que tengan una claridad de ir por todo el mundo. Hay una pregunta que yo quiero que la trabajemos aquí porque es importante. Dice, ¿cuál es el alcance de la proclamación del evangelio eterno? Todo el mundo. Nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, ¿y por qué la respuesta es importante para nosotros? Y aquí vienen dos cosas. La misión y el llamado como iglesia. Si nosotros no estamos claros como iglesia en cuanto al triple mensaje angélico, estamos caen. La misión y el llamado nos van a tener un sentido más que cualquier otra iglesia. Simple. Y si yo estoy conforme con estar en un asiento, estoy conforme con solo escuchar el sermón de las 11 los sábados, estoy conforme con solo venir y cantar en los himnos, pero mi preocupación no es que otras personas conozcan el evangelio eterno. Si esa no es mi preocupación, lamentable. Estoy perdido. Voy más lejos. Hay una realidad aquí. Por ejemplo, tú tienes muchos amigos. Y aunque es común ver eso en el rango político, la realidad es que con el Señor es diferente. Tú que te contraten para una obra, tú vas a contratar, o sea, tienes un tiempo para realizar esa obra. Exacto. Pero tú eres, por ejemplo, la persona que está al frente de ese proyecto. Tú no vas a contratar a personas por simplemente contratarla para que no trabajen en el desarrollo de ese proyecto. Entonces lo vas a contratar, yo quiero hacer este proyecto, pero ¿saben qué? No hagas nada. Eso no existe, o sea, no se puede hacer eso. Y es lo mismo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que hay una obra, hay un trabajo que realizar. Y es por eso que Él está llamando a muchas personas, ¿para qué? Porque Él entiende que en la unión va a estar, ¿qué cosa? La fuerza, y que esa obra, con la ayuda, o sea, si todos nos involucramos, ¿qué va a hacer? Se va a realizar más rápido, ¿verdad? Así es. Pero ¿qué pasa? El Señor me llama para yo realizar esa obra, pero yo llego y ¿qué? Y me siento a mirar a los que están haciendo la obra, pero yo no hago nada. Mira, ¿Se va a sentir cómodo Dios conmigo? No, claro que no. Yo voy a decir algo que quizás es un poco peligroso lo que voy a decir, pero quien no ha recibido el evangelio no lo predica. O sea,
pues esto es peligroso lo que voy a decir. Dentro de este proceso del mensaje del tercer ángel, nosotros estamos en una condición laodicense. ¿Por qué no estamos predicando el evangelio en esa dimensión? Porque no hemos recibido el evangelio. Ese evangelio eterno, como adventista, no lo hemos recibido. Nosotros hemos recibido la forma del evangelio, la teoría del evangelio, el conocimiento intelectual del evangelio, pero no hemos conocido a Jesús. Exacto. Jesús está a la puerta. En Apocalipsis capítulo 13, el mensaje de la iglesia, ¿dónde está Jesús? Tocando. Está Está afuera. Y nosotros como adventistas nos hemos conformado con la parte intelectual. Y es importante. Y no hay quien nos pueda rebatir intelectualmente. Pero cuando se nos va a escudriñar de manera práctica, no es lo mismo. Me llena de asombro cómo tenemos la capacidad de suavizar ciertos mensajes. Mira lo que dices. Somos la Odisea y nos jactamos de decir que somos la Odisea y la última iglesia del fin del tiempo. Pero ¿dónde está Jesús en el mensaje de la Odisea? Afuera. Fuera de la Odisea, o sea, está fuera de la iglesia. Pero somos capaces de suavizar el mensaje a tal punto para hacer ese mismo llamado a la gente que está en el mundo y aplicarlo a ellos en nuestras conferencias a las personas que están en el mundo diciendo, mira, Jesús está fuera de tu corazón, déjalo entrar. Pero el mensaje real es, mira, Jesús está fuera de la iglesia permite que Jesús entre a la iglesia. ¿Cómo somos tan para poder suavizar un mensaje? 1888 fue ese el problema. Simple. Ahora, hay un problema ahí. El problema está en habernos convertido de movimiento. El folleto dice, necesitamos comprender que somos un movimiento evangélico. Lección del jueves. ¿Ok? Somos un movimiento, exactamente. ¿Dónde ha estado nuestro problema? En que nos transformamos de un movimiento, y ya tú lo expresabas bastante bien, de un movimiento a una institución religiosa. Y la mayoría estamos orgullosos de pertenecer a la institución orgullosa, que no es malo, es bueno, es nuestra iglesia, somos parte de esto, los templos que creamos, las ofrendas que damos. Todo eso bien. Bien, un sistema educativo, un sistema de salud, bastante bonito. Sin embargo. Pero la esencia no es la estructura, la esencia es el movimiento, la esencia es que yo no estoy aquí para hacer estructura, sino para promover un evangelio. Cuando Darren mencionaba la palabra política, cuando hay una campaña, cuando se están acercando las elecciones, los miembros del partido, ¿cómo están? Activos. Moviéndose, moviéndose, buscando votos, inscribiendo gente, buscando... ¿Solamente el que está esperando la presidencia? No. Todos los candidatos. Todo el que esté involucrado en el partido está en eso. Para lograr el éxito en las elecciones. Y nosotros que estamos promoviendo un mensaje de amor, un evangelio eterno, ¿por qué somos tan estáticos? Solamente se bautizan gente cuando hay campaña. ¿Por qué? Tú lo has mencionado, porque el Señor no tenemos al Señor en nuestros corazones. Porque no hemos recibido nosotros el evangelio. Esa es nuestra realidad. Y eso es difícil de aceptar. Y es bonito cuando tú veías ese primer amor. Hay una de las iglesias que lo que el Señor les resalta, ¿verdad? A Éfeso es su primer amor. Pero tú veías tan bonito cuando una persona se bautizaba en la iglesia, cómo estaba un ardor. Asumía este evangelio y quería decirle a todos, mis hijos, me he conocido algo que me ha transformado la vida, que me ha cambiado, y es este evangelio. ¿Cuánta falta hace ese primer amor de la piedad primitiva en la iglesia actual? ¿Cuánto falta ese movimiento evangélico que caracterizó por mucho tiempo al adventismo? ¿Cuánta falta hace ese llamado de ser el pueblo del libro dentro de nosotros? Y nosotros muchas veces ponemos nuestro dedo hacia la iglesia, pero debemos poner nuestro dedo hacia los movimientos de verdad presente, debemos poner nuestro dedo hacia las instituciones y a nuestras familias y a nuestras propias familias y a nosotros mismos. Tenemos un mensaje que dar, es un evangelio eterno, somos parte de un movimiento que esperamos para hacer que este movimiento progrese. Claro, yo creo que de igual modo nosotros tenemos un compromiso individual que hacer. Sé que en la iglesia va a haber un movimiento final.
Sí, solo que ese movimiento... Va a ser muy traumático. Y el que no esté preparado, lamentable. O sea, ese movimiento de la iglesia final, vamos a decir más que un movimiento, es una crisis. Sí, va a ser, no, que va a ser el resultado de una crisis. Sí, Claro. La gente Se llama encuentra, zarandeo. es muy bonito cuando tú inauguras una iglesia, cuando tú inauguras un nuevo hospital, cuando tú inauguras Un una nueva restaurante, universidad, todo un eso. nuevo restaurante, eso es bonito. Sin embargo, como al pueblo de Israel, a nosotros se nos ha advertido, se nos ha profetizado de que habrá una crisis. Y muchos podríamos estar asegurados en la prosperidad, en la aparente prosperidad que muestra el pueblo de Dios hoy. En esa aparente. Y nos podríamos estar olvidando, viendo la prosperidad, no podríamos estar olvidando de la crisis que se avecina. El olvidarse de la crisis y acomodarse en la prosperidad es el arma perfecta de Satanás para que no estés preparado para la crisis que venga. Y cuando viene la crisis, estás asegurado. O sea, estás asegurado en una falsa esperanza. Yo, ahora que tú mencionas eso sobre que el Señor nos ha advertido de no recibir ese mensaje, la consecuencia de no recibir ese mensaje, ¿sabe cuál es? La marca de la bestia. Así es. O sea, lo que estás infiriendo es bastante interesante. Lo que eso me puede llevar, la falta de preparación ahora, sin saber que vengo en una crisis o sin estar preparado para la crisis, cuando llegue la crisis, el mismo que está inaugurando iglesia y el mismo que se está allá, alaba a Dios, ese mismo que está arrullado en esa aparente prosperidad del pueblo de Dios, porque ojo, esta prosperidad es posible económica, pero no evangélica. Exacto. ¿Ok? Esta prosperidad es en edificio, pero no en calidad. Y crecimiento de nuestra identidad como adventista. Exactamente. Cuando venga esas crisis, es posible que la mayoría de nosotros que estamos arrollados en esa prosperidad, seamos los primeros que levantemos la mano y digamos, pónganlo aquí, la cosa, el sello, ¿cuál es la marca? Sí, ponlo aquí, ponlo aquí. Porque despreciar la voz de los profetas está demostrado en la Biblia que conduce al pueblo a la desgracia espiritual. Total. Y a la aceptación del culto pagano. Eso está en el Antiguo Testamento. Y el Evangelio eterno nos llama a poner atención. Estos triple mensaje angélico es un llamado, el primer llamado a la iglesia. Total. El primer llamado a la iglesia a una consagración, a una entrega, a una aceptación del sacrificio de Jesús. Y podemos decir, pero que ya yo me bauticé, yo tengo 20 años de bautizar. Sí, usted se bautizó, usted se mojó, pero ¿qué evidencia hay en su vida, en su familia, de que en usted reina el amor de Dios? Nosotros estamos en un problema tan grande que el principio del llamado de Dios es a nosotros, este evangelio eterno, predicarlo al mundo. O sea, la iglesia debería estar ahora mismo con un megáfono grandote diciéndole al mundo el evangelio eterno. ¿Y sabes qué? Cuando se aplica a la iglesia el mensaje del evangelio eterno, o sea, cuando alguien habla del mensaje del evangelio eterno dentro de la iglesia, vemos que la iglesia no está preparada para recibir el mensaje que ella misma debería estar dándole al mundo. O sea, no sé si estamos claros. Claro, por supuesto. El problema no es ni siquiera que no estamos dando el mensaje al mundo. El problema es que no estamos nosotros en la disposición de recibir el mensaje del porque evangelio lo que eterno. implica ese mensaje es una separación del mundo. Total. Por supuesto. Es ir contra el sistema de creencia, con toda nuestra educación, nuestra formación, es ir en contra de todo. De todo. Es ir en contra de todo. Y por eso es difícil. Por eso nosotros como personas muchas veces no asimilamos, no entendemos, y aunque escuchamos, nos dicen y nos repiten, y hasta muchas veces nosotros mismos nos hacemos eco de lo que dice Apocalipsis capítulo, ¿verdad? Pero ahí nos quedamos. No avanzamos en esa experiencia. No le decimos al Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que tú realmente entres a mi vida y que tú me transformes, y que me transformes de tal manera que yo no pueda callar. Exacto. Que no pueda callar, que cuando tenga contacto con los demás, o sea, no pueda quedarme callado, porque hay algo en mí que arde, que tengo que enseñar a la gente, que tengo que hablar a la gente, que tengo que educar a la gente en cuanto a eso que tú quieres que todos conozcan. Así es. Y cuando hagamos eso,
Sabes que no va a hacer falta, para esto no va a hacer falta dinero. No. No. Porque es que va a ser un arraigo tan grande en mi corazón que todo lo que tengo será puesto al altar del Señor para que esto avance. Es la experiencia de la iglesia primitiva. Así, Así es. simple. ¿Cómo llama Felipe? Que era un diácono. Estaba tan ungido del Espíritu de Dios como Pedro, que era el dirigente. Sí. Desde el más pequeño hasta Óyeme, el más grande dentro del todos escalafón. estaban ungidos del Espíritu Santo y eso fue el éxito. Pero para que el Espíritu Santo me pueda llenar, yo tengo que hacer Apocalipsis 3. Así es. Eres pobre, cuito y desventurado. Así es. Necesitamos reconocer eso para que el Evangelio eterno comience a tener efecto en nosotros. Y no seguir luchando en contra de ese mensaje. Exactamente. Queremos seguir hablando del Evangelio eterno. Queremos seguir desarrollando el folleto. Así es que no te pierdas ni una de las próximas lecciones. Que Dios te Dios te bendiga. Dios te bendiga.